No está. Bueno, la historia a veces no, casi siempre habla de muertos, ¿no? Y los reyes de la baraja tiene 4 palos, pero el profesor Roberto nos dice que en Venezuela nació un 5.º palo de la baraja, es decir, tenemos un 5.º rey de la baraja. El profesor Roberto López nos presenta un trabajo con método histórico, por supuesto, para el análisis del chavismo como fenómeno político contemporáneo, el chavismo como manifestación de la manifestación más actual del caudillismo venezolano, y de Chávez como el protagonista de esa estructura caudillista que, bueno, está más o menos documentado y demostrado por tesis y por trabajo de investigación histórica, cómo funciona la relación histórica de los caudillos en Venezuela y cómo estos han marcado eras históricas o momentos de procesos históricos en Venezuela. Regularmente cuando hablamos de Chávez o se publican libros de Chávez, terminan publicándose libros de opinión política. Terminan publicándose libros de análisis o de algún modo de parcialidades ideologizadas. Y bueno, y hay... Yo tengo librería, ustedes saben que yo tengo librería. En la vereda tenemos la sección de historia, la sacamos de aquí. La sección de historia no, la sección de política, está en la vereda. Es un estante completo. Y en ese estante que habrá unos 400 títulos diferentes, 300 son sobre Chávez. O producidos por el chavismo, desde ese librito de Barañero, y el Chávez Nuestro, y el tal, y otros que son de editorial Dabar, de editorial Debate, de diferentes editoriales que han marcado la pauta de la oposición. Desde los brujos de Chávez hasta Fausto Mazón, que escribió también un largo libro sobre Chávez. Pero cuando llegó a la editorial, bueno, no llegó, lo conseguimos, porque la extraordinaria Carmen, compañera de vida de Roberto, empezó a concurrir al taller literario, y en ese taller entonces tuve la oportunidad de pedirle al profesor que nos hiciera el honor de ser miembro de la familia de autores de Sultana del Lago. Y el profesor, como cierto general, dijo, la cual aceptó. El profesor envió la propuesta, la aceptó y envió su libro, El 5.º Rey de la Baraja. Se lo arrancamos de las manos a los caraqueños de trinchera para publicarlo aquí en Sultana del Lago. Entonces, si bien Páez, Guzmán Blanco, Gómez, Rómulo Betancourt están como el profesor los estructura como los 4 reyes de la baraja del siglo XX y siglo XIX, es decir, los caudillos mayores. El profesor hace un análisis de historia comparada para demostrar que Chávez cumple con los mismos procesos de exaltación, de creación de un proceso de consolidación del caudillismo, y como en los otros 4 casos, el declive de ese caudillo. El declive de ese caudillo casi que por los mismos motivos, por el problema burocrático, por el problema de que se crean los cogollos alrededor del caudillo, y a todos los asfixió ese alejarse del termómetro de la popularidad, el termómetro del pueblo, que los hizo llegar, lograron analizar qué necesitaba escuchar la gente, y se aprovecharon de lo que la gente quería escuchar y se convirtieron en la voz de Venezuela en esos contextos históricos. Pero finalmente, al aislarse, también esa misma desconexión con la gente hizo que cada uno de esos regímenes fracasara, ¿no? Estamos quizá, ojalá,
en presencia del declive del chavismo. Bueno, la historia es una ciencia, no es una... No logra ver el futuro, no es adivino, un historiador no es un adivino. Pero por este análisis histórico, al menos hasta el 2013, donde culmina la historia de Chávez, hasta ese momento se cumplían los capítulos del comienzo del ocaso del caudillo como mito. Aunque de todos estos caudillos habría que revisar, profesor, cuál tuvo una muerte prematura como la de Chávez, en el sentido en el que creo que todos vivieron un poco más que Chávez. Quizás el que murió más joven fue Guzmán, y no tan joven, y no tan joven, porque Páez murió de viejo, de una caída de caballo. Es decir, viejo, y salía a cabalgar en el Central Park. Betancourt también murió de una avanzada edad, no anciano como Caldera, pero sí era mayor, una enfermedad, creo que tuvo cáncer, no sé. No, pero ya eran viejitos. Pero ya era un señor de más de 70 años. Gómez murió en el poder, pero después de haber gobernado más de 20 años y comenzó gobernando siendo ya un señor también, no era un niño cuando comenzó. Gómez tenía más de 70 años cuando murió. Sí. Lo mismo Páez, ya dije, ¿no? ¿Quién me falta ahí? Guzmán. Dijo a Vicente Gómez, ¿no? Pero Chávez murió recién cumplió los 60. No lo cumplió. No cumplió los 60 años. Es decir, y estaba en un nivel de popularidad, es decir, murió algunos pensamos que a la semana, otros piensan que 5 meses después de haber ganado con la mayor cantidad de votación popular que había recibido hombre alguno, hasta Maduro ahora que ha roto todos los récords, ¿no? Tiene 10 millones, 15 millones, lo que quiera. Entonces, profesor, me gustaría comenzar por allí. ¿Cómo usted coincide en que Chávez se parece a esos caudillos anteriores? ¿Cómo llega usted a esa conclusión? Y después, ¿qué tan probable con ese proceso de historia comparada que usted nos hace, de análisis histórico comparado, qué tan probable es de que el chavismo rompa el esquema de los anteriores caudillos, o ciertamente la historia se repite porque se repite? Bueno, buenas tardes. En todo caso, una vez más, gracias a Luis Peroso Cervantes y a la editorial Sultana del Lago por haber creado esta oportunidad de publicar el libro. Los caraqueños de trinchera no la iban a publicar porque ellos son pro gobierno y esto no es propiamente un escrito pro gobierno. Pero quiero decir algo primero a tu pregunta. En 1991, un grupo de estudiantes de historia de aquí de la Universidad del Zulia, rompiendo paradigmas, creamos una organización que se llamó Centro de Estudios de Historia Actual, ¿no? Que nos planteábamos una necesidad que estaba en la sociedad venezolana como tal, pues darle respuesta a la situación de crisis que vivía la democracia venezolana en ese momento. Acababa de ocurrir el Caracazo y después vinieron los alzamientos militares, bueno, y todo lo que ocurrió en esa época. Y nosotros nos planteábamos pues una perspectiva sociohistórica que intentara darle respuesta a lo que estaba sucediendo en la calle, ¿no? Ahí estábamos Norberto Olivar, José Luis Monzán, Johnny Alarcón y mi persona principalmente, y algunos otros compañeros. Estaba un poco ahí que después cogió su propio rumbo Juan Romero. Y desarrollamos cada uno un escenario de investigación profesional muy extenso, que yo a esta altura, hace más de 30 años, entre nosotros 4 superamos ampliamente
las 200 publicaciones entre artículos científicos arbitrados y libros y capítulos de libros. Yo solamente tengo, solamente yo tengo 70 libros o más de 70 libros publicados y artículos científicos, y Johnny Norberto, que tú debiste conocerlo, lamentablemente está en Argentina. Monsanto también está en Argentina actualmente. También desarrollaron, incluso tuvimos oportunidad en 2008 y 2011, en esa perspectiva de historia actual, hicimos Congreso de Historia Inmediata aquí en Maracaibo. Pues en el 2008 estuvo Germán Carrera Damas y Carlos Barros de España en ese congreso. Y después en 2011 un congreso bastante de historia inmediata, el segundo congreso de historia inmediata, donde participaron 100 ponentes, entre ellos 46 ponentes extranjeros de 10 países distintos y alrededor de 500 participantes en total en ese congreso de historia inmediata que hicimos en la Facultad Experimental de Ciencias. Lamentablemente no pensábamos que tuviera continuidad cada 2 años, pero la crisis venezolana y la crisis universitaria pues prácticamente nos ha limitado, pero aspiramos en el futuro volver con esos congresos de historia inmediata, que nosotros hemos trabajado toda la vida con una perspectiva transdisciplinaria, pues, como historiadores, pero como sociólogos, como antropólogos, como politólogos, como geógrafos, como una visión que lo que buscamos es darle respuesta precisamente a lo que ocurre en la calle. Mis líneas de investigación principales han sido el movimiento estudiantil. Aquí hay un libro que publicó la Universidad del Zulia, que por cierto está en la librería abajo, sobre el movimiento estudiantil de la Universidad del Zulia del 58 al 89. Hay un libro del movimiento de trabajadores en el periodo de Chávez, que circunstancialmente quedó en todo el periodo de Chávez, porque era desde el 99 hasta el 2012, que fue cuando yo entregué mi tesis doctoral y Chávez se murió ahí, o sea que cubrió ese periodo completo. Está publicado en digital por la editorial El Perro y la Rana. Y hay un libro antecedente de este libro, que es el protagonismo popular de la historia de Venezuela. Hay otro libro importante que publicó recientemente Editorial Trinchera, que es sobre historia de América, porque yo soy profesor también, aparte de historia de Venezuela, de historia de América en la licenciatura de Antropología, que se lo recomiendo. Ese libro cambia la idea que nos enseñaron en el Liceo de la Historia de América. Su profesor allí demuestra que las civilizaciones americanas tienen organización y estructura desde hace más de 5.000 años. Sí. Y la Universidad del Zulia existe una versión digital del 2022, a la cual hay acceso por la editorial de la Universidad del Zulia. Tiene una biblioteca digital y ahí hay acceso libre y cualquiera puede descargarlo. Es una primera edición, está una segunda edición ampliada, corregida y ampliada y actualizada del año 2023, porque el problema es que las investigaciones arqueológica y genética todos los años van aumentando, porque ahora con el LIDAR descubren ciudades donde lo que había antes era selva. Pero entonces, entrando al tema, el libro, los 5 reyes, el quinto rey de la baraja, tiene 3 partes, ¿no? Intenta responder a un debate en la sociedad venezolana. Pues no es un debate académico, entre académicos, sino es un debate en la sociedad venezolana acerca de lo que ha ocurrido en Venezuela. El primer capítulo, que es el que se llama propiamente El quinto rey de la baraja, lo escribí en el año 2022 en una serie de reuniones que realizamos en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, donde yo participo, donde hay algunos que fueron exministros de Chávez, como Gustavo Márquez, Oli Millán, Héctor Navarro, y algunos importantes intelectuales venezolanos como Edgardo Lander, Esteban Emilio Mozongi y Carlos Mendoza Potellá, entre otros,
hicimos una serie de reuniones y a mí me tocó, o yo propuse un tema sobre historia de Venezuela y el objetivo era, en ese primer capítulo, exponer que el fenómeno de Chávez no era un fenómeno que había caído del cielo, sino que respondía a una regularidad histórica presentada en Venezuela con anterioridad y que yo ubicaba, identificaba y que yo lo había planteado en este libro, El protagonismo popular, y que en algún momento lo planteó también Herrera Luque cuando escribió el libro Los Cuatro Reyes de la Baraja, en 1991, todavía no había salido Chávez a la palestra, de que habían ocurrido 4 grandes procesos de cambio, de transformación política en Venezuela, dirigida o encabezada por 4 caudillos, y que con Chávez se incorporaba a un 5.º periodo que está en pleno desarrollo, pues, ¿no? Era un poco la intención bajar de la nube a los chavistas que estaban creyendo pues que era un fenómeno específico, particular, histórico del siglo XXI, cuando en realidad Venezuela, una de las cosas que nosotros decimos ahí, en Venezuela ocurrió un quiebre de la estructura de dominación colonial en plena guerra de independencia, que no ocurrió en el resto de lo que después fueron países de América Latina. O sea, en Venezuela, junto con la guerra de independencia, ocurrió una revolución social, y eso de una u otra manera lo reconocen los historiadores latinoamericanos en general, ¿no? Lo reconocen en perspectiva incluso militarista, ¿no? O sea que Venezuela siempre estuvo influida por la violencia, por los militares, por las guerras civiles, etcétera. Pero lo que ocurrió realmente es que la estructura colonial, que tenía 300 años conformada, constituida, se quebró, inicialmente no por los independentistas, sino por el ejército de Boves, que era un ejército de esclavos y de mestizos, de pardos, y que después ese ejército de Boves pasó a ser ejército patriota, gracias a Bolívar y a Páez principalmente, pues a Bolívar con su estrategia que trae desde Jamaica, desde Haití, en la expedición de los Cayos, y a Páez con su estrategia de incorporar al ejército a los pardos y a los esclavos que habían formado parte del ejército de Boves hasta 1814,